Era Año Nuevo, estaban brindando y seguían discutiendo qué había pasado en la final. Vamos a hablar con Leo Calderone, que es autor, uno de los autores de ATAP, que está en nuestro móvil y nos va a contar o nos va a explicar parte de lo que pasó. Leo, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola. Hola estás? Ángel, ¿cómo andás? Hola a todas. Hola. Bueno, Muy primero bien, felicitaciones porque tuvieron un año buenísimo con la novela, mucho trabajo. ¿Cuántos capítulos fueron? Como 200, ¿no? 206. 206. Wow. 206, una locura. Sí, Una hace un montón locura. que no hacía tantos capítulos. Porque además una novela de época que sí. tiene un montón de cuidados, que todo el mundo está viendo a ver si falló algo, Claro. si esto es de esta época, si esta palabra la decían. También hubo polémica durante el año con eso. Claro. ¿Cómo se trabajaba en ese sentido? Sí, mantener este nivel de producción es dificilísimo. Y viste que las tiras empiezan con todo y van languideciendo a poco y se terminan en 2 decorados. Esta no, acá terminamos como Terminó empezamos full. el nivel de producción. Y eso es raro, ¿viste? Sí, terminó full. Y eso no es tan frecuente en la tele. Así que sí, estamos felices. ¿Cómo investigaron el tema del lenguaje? ¿A qué recurrieron? Porque viste que hubo mucha discusión durante el año. Bueno. Si esta palabra sí, esta no. Sí. Algunas palabras las hemos pifiado, Sí. pasa, ¿viste? Algunas se te mete, o incluso, ¿viste? En la grabación O la mandan mete un el ok, actor, claro. ¿viste? No, esas cosas, claro. Pero también había, ¿viste? Polémicas raras, por ejemplo, con la palabra pelotudo, perdón, si no se podía. No. Ya lo dijimos Pero hoy. todos nos... Ahí está. Se usaba. Todos decían, pero esa palabra no existía, no la decían, qué sé yo. Y en realidad sí, se usaba, viene del 1800 y tiene toda una historia que en un momento la explicamos dentro del programa. Pero, viste, hay mucha mirada crítica por demás, viste, con la intención de agarrarte en un Igual en un me error. encanta que pase esto, que haya Pero es discusión parte de en una folclore. ficción, tiene que ver con el éxito, sin duda. Porque aparte, ¿cómo Claro. saben que no se usaba esa palabra si no Claro, estábamos ninguno claro. ahí en ese momento? O sea, poca gente hay testigo de toda esa época. Claro, las referencias que todos tenemos son las referencias del cine. Claro. El cine no era la vida. Pero El era un cine cine blanco, Era además. mejorado. El cine de la siempre el época... lenguaje. La ficción también. Claro, Muy exacto. mejorado. En general era todo muy Exacto, era rococó, un muy lenguaje Mirta. muy Sí, muy Mirta. artificial. Exacto. Eso no era la vida. Nosotros tratamos de hacer más la vida. Incluso preferíamos pecar de falsos, digamos, de no tan rigurosos con la época que de acartonados. Ahora, Leo, más allá de los protagonistas que tuvieron todos sus grandes momentos, también esta historia tuvo muchos personajes chiquitos que fueron entrando y sorprendiendo. Toda la historia de Paco Yamandreu, que era un personaje también real, Divino. que se incluyó ficcionado, ¿no? Me imagino un montón de cosas de lo que pudo haber sido su vida. Exacto. Sí, leyendo la biografía de Paco, vimos que había vivido, cuando llegó a Buenos Aires, sus primeros años vivió en pensiones. Y dijimos, bueno, es ideal que venga a vivir al conventillo Paco, le da un elemento de época y además nos permitía contar otro de los temas que queríamos contar, que era la homofobia naturalizada de la época. Sí. Y Paco era un personaje bastante revolucionario respecto de eso, porque en esa época, en el 30 y pico, cuando él se fue de su pueblo, se plantó frente a su familia y le dijo al padre que era homosexual. Algo imposible en esa época. Sí, claro. Entonces nos parecía que era un buen elemento para contar un tema, pero no desde la represión solamente, sino desde alguien que se plantó en una época valientemente. Interesante porque fue antes de ser Paco Yamandreu, que le cuento a los que no saben, era un gran diseñador que llegó Claro. hasta vestir a Evita. Sí, Evita, claro. Digamos, Claro. antes de ser popular y reconocido, él se planta con sus padres y pasa lo que vos decís. Exacto, antes de tener poder, incluso teniendo poder, no era fácil para él. Había Sí, era discriminado por el poder anécdotas también. donde él terminaba preso. Claro, terminaba preso 2x3 y que ya cuando vestía de Evita la hacía llamar a Evita para que lo sacara y muchas veces Evita le decía, Paco, quédate adentro. Eso es verdad, lo vi. Porque, En algún documental lo era vi. como... Sí. Que lo metían preso y Sí, Evita lo llamaba directamente Evita. O sea, en una época que casi no existía el teléfono. A Evita. No era que agarraba el celular y decía... Claro, le hacía llamar a Evita Hola, y a Eva. veces Evita, a veces ella lo ayudaba y a veces, no. Pero A veces no. lo metían preso, por ejemplo, por travestirse, Ujú, porque le gustaba usar los vestidos que hacía. claro. Era muy moderno, Paco. Sí, muy Vanguardista, avanzada. sí. Ahora, el tema, uno de los temas centrales de la ficción también fue el burdel. ¿Cómo se reconstruye
esa parte de la historia, digamos, la prostitución en la década del 40, cómo traían a las chicas a trabajar. Bueno, en este caso se basó en la polaca, pero traían de todas partes del mundo acá a los burdeles argentinos. Sí, sí, de todas partes. Nosotros lo que quisimos contar cuando decidimos hacer el Culebrón de época, queríamos contar temas sociales, no solamente la novela rosa, no nos interesaba tanto eso, nos interesaba más meternos en la profundidad de la vida de ese momento y con cosas que dialogaran con el presente, que no fueran solo temas ajenos que ya... Y nos parecía que este tema, el tema de las polacas, la trata de personas, fue el signo de esa época, claramente, pero un signo bastante olvidado por la historia. Y nos parecía un buen punto para contar cómo era el sometimiento de las mujeres en estas chicas que traían engañadas. Entonces, el riesgo que teníamos con el burdel era contar esos burdeles romantizados, graciosos, simpáticos, claro, donde las prostitutas son graciosas y alegres y nosotros queríamos contarnos la realidad de las esclavas sexuales. Eso es lo que queríamos contar. Una realidad que sigue vigente hasta hoy. Que la China pidió este personaje, que le había tocado otro, le había tocado el de Lucía y ella quería ser el de Raquel. ¿Fue tan así? Sí, fue así. Nosotros habíamos escrito 2 personajes, Lucía y Raquel, mucho antes de saber quién iba a ser cada personaje. Eso lo empezamos a escribir en 2015 nosotros. Sí. Y nosotros habíamos pensado con Carolina que, digamos, había una opción para Lucía y habíamos pensado en la China para Raquel. La opción para Lucía no fue la actriz que habíamos pensado en ese momento, entonces Adrián le ofrece Lucía porque, bueno, sí, habíamos pensado en Lali y en la China. Y Adrián dice, bueno, le ofrezco... ¡Qué tontos! Nos encantaba y Lali hubiera... Justo empezó con toda su etapa musical. Le hubiera gustado fuerte, a Lali, pero no pude. O sea, claro, la China iba a ser Lucía y Lali y Raquel, o al revés. Sí. No, al revés. Habíamos pensado en Lali, Lucía y en la China, Raquel. Y Adrián en un momento le dijo, bueno, podés hacer Lucía o Raquel, porque ¿cuál es el que más te guste? Y la China dijo, no, Raquel. Entendió perfectamente que era el desafío, que era el personaje. Claro. Y la verdad es que la rompió la China. La rompió. No solo que estuvo muy bien y se instaló sus modismos, sus formas, sino que dentro de la serie, en los 200 capítulos, hizo una transformación espectacular. Empezó siendo una polaquita ingenua de 20 años, engañada, y terminó siendo una activista del feminismo que derrocó una red de burdeles. Y fumando, y fuerte, y empoderada. Bueno, toda esa transformación es algo... Sí, que pone el actor. Sí. Ahora, fue tan fuerte el personaje que para mí fue el central de la novela, para mí. Después hay muchos fans de los distintos personajes, que llegó hasta tener una estación de subte. Esto no pasó, creo que con ninguna ficción, ¿no? Le pusieron a una de las paradas de la línea D el nombre de Raquel Lieberman, la de Callao. Sí. Es un personaje real. No sé si ha pasado antes. Está basado en una persona real. Pero para mí me pareció maravilloso y una de las cosas más emocionantes que me pasó con esta tira, que me pasaron muchas cosas emocionantes, pero esta fue muy fuerte porque, como les decía antes, esa historia estaba un poco invisibilizada, aunque habían libros y algunos documentales, pero no estaba instalado en el imaginario popular esta historia. Y fue una historia terrible. Y lo que hizo Raquel Lieberman fue realmente importante. Ella era ucraniana, pero una ucraniana que llegó en la más absoluta pobreza y la desesperación, cayó en las redes de burdeles y terminó llevándose puesto a la suite Migdal. Que bueno, después terminaron liberados al poco tiempo, como pasa con estas cosas, pero ella fue la primera que se les plantó. Y que hoy una estación de subte tenga su nombre y que la gente sepa por qué, me parece uno de los motivos de orgullo más importantes que tenemos. Está bueno. Con la tira. Avancemos, Leo, a la tercera temporada, que hay mucha pregunta, mucha intriga con este final que escribieron, que ya deja ver que bueno, algunas cosas se cuentan, otras no. Quedan ahí entre sombras, ¿no? El final de muchos personajes se cuenta, que siguen hasta la muerte, bla, bla, bla. Pero cuando hacen el pase de época a los 60, y aparece de vuelta Trauman, y aparece la China Suárez
¿Interpretando a quién? Es la pregunta. ¿A la polaca? ¿A la hija de la polaca? Bueno, nosotros creemos, bueno, tenemos certezas, pero que es la hija, que La es la hija. hija de Raquel. La Mm. hija de Raquel Que que va por la toma la venganza. posta de su madre. Que va así, que digamos, el sentido de la vida de Raquel, como lo dice el epílogo, es ir contra los burdeles y también reparar la memoria de esas chicas. Ella, viste, dice que se murió intentando enterrar a sus compañeras judías en el cementerio. Del lado correcto, porque no las dejaban adentro del cementerio, tenían que estar afuera del cementerio mirando hacia la pared, como castigadas. Sí. Y la idea es que la hija recoge un poco la lucha de su madre. Y la otra pregunta Esa es la idea de que Raquel. quedó ahí muy debatida también es de quién es hijo ese pibe que entra al burdel, se encuentra con Trauman, charlan y después se sube al auto con Alicia, Sí. con Mercedes Funes. Oh. ¿Es hijo Sí. del incesto? ¿Es hijo de Bueno, otra persona? ¿No es hijo? son muchas las posibilidades. Mirá, Alicia está totalmente loca y Analicemos lleva a un juntos. pibe que no tiene nada que ver con ella. bueno, analicemos juntos. Ese chico señala una foto y dice, este tipo mató a mi padre. Sí. Sí. Pero no sabemos exactamente a quién señala. Hay varios Claro. hombres en esa foto, así que puede ser Bruno, Moretti o cualquiera de ellos. Y luego Alicia le Porque- dice, ya vas a tener tiempo de vengarte. Entonces, puede ser hijo de Torcuato. puede ser Torcuato hijo no de lo mató nadie, se Torcuato, mató solo. Y alguna de sus amantes. ¿Se chupó el veneno solo? Torcuato se suicidó. Claro. Sí. Se suicidó y ella y O sea, Alicia ya el intentó chico tiene matarse otra con él. historia contada. El chico, claro, él piensa que en realidad desde Alicia la muerte de Torcuato la produjeron toda esta banda de delincuentes que le Claro. destruyeron la vida. Más allá de que él se haya tomado el veneno, para Sí, sí, ella es el más veneno se lo figurativo pusieron ellos que en la boca. literal. Ahora, pero va a entonces. ser una sorpresa, nos Claro, vamos a imaginar que exacto. el hijo de... Va a ser una sorpresa que es el hijo de... Mirá, primero va a ser una sorpresa si se confirma la segunda temporada, porque todavía Sí. no está confirmada y a mí me encantaría, así que aprovecho de esta cámara que ¿A seguramente quién hay que Adrián lo va a pedirle? ver. Pedimos al Por universo. favor, queremos... Y a Suar. Por Claro, favor, Suar, Adrián. listo, acá es ya un pedido está. para Claro. Suar. Universo Suar. Necesitamos... Confirmado. Mirá, que dentro de unos programas va a venir Suar acá en vivo a charlar con nosotros porque Sí. tiene un montón de cosas para presentar este año, Perfecto. película, teatro, un montón de Ahí cosas. se lo pedimos. Se lo estamos pidiendo desde Por acá. favor. Claro. Adrián, hace la próxima Transmítale mi temporada. mensaje, por Claro. favor. Sí. Porque esto fue una idea de él. En un momento dijo, che, si nos va bien, podríamos hacer. Y dije, me encantaría, porque los 60, imagínense, Claro. es una Ay, época. sí. una- Gran la bien. Y ahí les Claro, complicó claro. la vida, tuvieron que reescribir Hermosa. cosas. Porque por ahí mataban a todos en el final y si Claro, querían ya que fuera estaba, se temporada. terminaba. Ah. No, bueno, nuestro final era de Alicia y de Torcuato, era ellos dos muertos con el mismo veneno, con ese beso Claro. espectacular que se dieron. Para nosotros ese era el final. Cuando nos planteamos hacer un teaser de la posible segunda temporada, dijimos, bueno, Alicia puede no haber muerto, puede Claro. haber sobrevivido al veneno. Y entonces la mantuvimos. Pero no hubo que reescribir. Aparte la idea era transmitir una sensación de que esto sigue, de que esta historia siguió, que pasan los años y esta historia se va reeditando. Claro. Pero bueno, él dijo, tiró esa, dijimos sería genial, después avanzando la historia dijo, che, pensemos un tráiler porque a lo mejor, qué sé yo, Claro. y bueno, lo hicimos. Y ahora explotó todo, ¿Y el como vos hijo de decías. quién Bueno, ahora hay es? que de esperar diciembre a la gente tercera mandaba temporada. mensajes. Cuando llega, si llega, a fin de año, a fin del Si no 2020, llega, que nos cuente ahí quién empezará. Leo, te quiero agradecer por el móvil, gracias por contarnos Ojalá. todas estas cosas y seguiremos hablando seguramente